Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Informol, lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son medicina, arqueología, veterinaria, ecología, biología, literatura, sociología, etc. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de sus amables caballeros que nos acompañan. Les presento la mesa el día de hoy. Tenemos un invitado. No es el mejor, pero es el único que aceptó. A mi izquierda, el arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos, ¿cómo les va? A mi extrema derecha, el querido médico de las estrellas, Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está, bandita? Y a mi derecha, el querido médico Abdul, Héctor Abdul. Que, pues, es lo que nos queda. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Por la amable invitación. Gracias. Ay, güey, damos los saludos al final. Ahorita me acuerdo de los grupos de los drones de la lucha. Un saludo, compas. Nos vemos en las arenas. Puro pinche luchador, güey, la verga. Hablando de adicciones, ¿no? A Cindy Méndez, gracias también por el comentario. Cindy, muchas gracias. Y ahorita checamos al final para ver más saludos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que pocas veces es tocado con la seriedad que se requiere. Nosotros no lo haremos. Vamos a tocar algunos conceptos. Vamos a hablar de tabaquismo. Todo esto en el margen o cercanos al Día Mundial del Combate al Tabaquismo y todo el desmadre que causa en el organismo este maldito vicio tan asqueroso, ¿no? Tan delicioso. No, güey. No. Aquí, verga, soy el único que no fuma, ¿verdad? En la mesa. Yo tampoco fumo. Tabaco. Sí, tabaco. No, güey. ¿Qué se fumas? Como tabaco. Casi no, güey. Ese casi no es sí, güey. O sea, ¿te refieres a fumar de vez en cuando, por lo menos? Me refiero a que lo he probado, sí lo he probado. Es como... Varias veces, lo he probado varias veces en cada pedo. Te preguntara, ¿eres virgen del ano, güey? Y me dices casi no. Toda la vida. Sí, güey. O sea, eso es un sí, güey. No mames. Primero lo muerto que echar reversa. Para empezar, ¿quién nos podría ayudar a definir qué es el tabaco? ¿Qué chingada madre es el tabaco? Por favor, güey. ¿Quién? ¿Tú? No, primero tenemos que empezar. No, bueno, sí. Bueno, ¿qué es el tabaco? El tabaco es una planta. ¿No? Gracias. Hombre, gracias, güey. Siguiente tema. Así era, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, gracias. Tabaquismo. Corte, repetimos. Okay. ¿Qué es el tabaco? Bueno, es una planta, pero que como otras que ya hemos hablado en programas anteriores, tiene un entramado, una relación con el ser humano, ¿no? Y que eso se manifiesta en la cultura, se puede ver, ¿no? Entonces, por los efectos que tiene, por lo que simbolizó esa planta para los que la usaron en la antigüedad, pues se volvió una cuestión importante que se adaptó a la cultura y sobre todo en la religión. Por sus efectos era bueno, como les platicaba antes, hay registro de uso de tabaco por parte de los humanos con 10,000 años de antigüedad, al menos. Y sobre todo... ¿Cómo sabes que hace 10,000 años fumaban? Porque se encuentra... No, porque no, es la evidencia. Es básico. Se ven los filtros. Arqueológicamente se buscan... Bueno, es lo que generalmente es como para datar desde cuándo se aparece. Marlboro viene de una palabra siria. Ok. Bueno, okay. ¿Cómo lo serio, güey? Eso es serio, güey. No. Pero entonces... ¿Cómo sabemos que hace 10,000 años fumaban? Exacto. Bueno, la metodología arqueológica, en ese caso, lo que se hace se buscan sitios que puedan datarse mediante el carbono 14 y poder estar seguros de su cronología, ¿no?
Y de ahí se toman muestras. Que esto es muy reciente en la arqueología, ya se hacen análisis de polen y de semillas, o que se les llama como paleoclimas. Entonces es a través de las deposiciones en los estratos de ciertos tipos de polen y muchas cosas se pueden como reconstruir los ciclos de vida vegetal durante una época determinada. Y entonces, por ejemplo, se tienen registros de 10,000 años de antigüedad donde hay semillas de tabaco, donde no debería de haberlas. Eso implica que hubo un transporte o quizás hasta un cultivo de la planta, porque él no cumple con el patrón que se ve de la planta natural. Entonces hay una interrupción. Y son excavaciones, te digo, en cuevas, por ejemplo, principalmente es en cuevas o abrigos rocosos, donde se tienen estratos de 10,000, 15,000 años. Y tú ves, toda la historia natural del sitio y se ven así como las intervenciones desde los... yo he visto en África hay unos perfiles que tienen hasta 400 metros que registran la historia desde que comenzaron los homínidos. Entonces tú en un solo perfil puedes ver desde las ocupaciones de los primeros Australopithecus, güey, hasta el hombre moderno. Cosa que, bueno, eso ya es así como el paréntesis de la arqueología, ¿no, güey? Pero bueno, ya nos regresamos. Y por ejemplo, el tabaco o la planta del tabaco. ¿Pero qué es el tabaco, güey? O sea, ¿es americana? El tabaco, el tabaco es, el nombre científico es el Nicotiana tabacum. Perro. La clase más verga que Marlboro, güey. Es una planta que ya se rastreó, se hizo como el genoma de la planta y se sabe que vino de la zona andina, lo que ahora es la frontera entre Ecuador, Perú y Colombia. ¿Dónde es donde se han encontrado estas plantas, güey? Así. Es que ¿En África? No, fue exclusivamente americana hasta que hubo el contacto de... No, pero o sea, sabemos que es americana, pero ¿en dónde se ha encontrado con el registro de los más antiguos que recuerdan? En esta zona es la que te estoy diciendo, en esta zona, porque de ahí es donde era endémica el tabaco. ¿De aquí, de América? De América. Entonces ya para el año 100 después de Cristo, ya para el año 100 después de Cristo, el uso del tabaco ya estaba extendido en toda América. Y sobre todo, y principalmente en Norteamérica. Eso también fue algo... A ver, entonces, ¿cuándo se empezó a comercializar? ¿O así como...? ¿Así como lo conocemos? No. O sea, cuando ya se empezó a popularizar un poquito más su uso. ¿Qué año dijiste? Cuando hasta el siglo, lo podemos decir siglo XVI, el descubrimiento de América, 1400, 1500, principios de 1500, la primera mitad de 1500. Sí. Ahí, más o menos. Entonces, ahí es cuando se lleva, ya era una de las tantas curiosidades que se traían del Nuevo Mundo, porque es algo que no existía. De hecho, no sé si se acuerdan de la marca esta que era Raleigh, ¿no? Que ahorita ya no existe. Pero justamente Raleigh es el apellido de uno de los descubridores. Era un colono. Era un colono. Era un colono que incluso ¿Qué es esto? negoció. ¿Chochenteros, güey? Sí. Yo sí. Que Raleigh sí, a principios de los 2000. Pero ese güey estuvo cuando la guerra, poquito antes de la guerra franco-británica aquí en América. Y ya estaban, ya existía el comercio transatlántico del tabaco. Pero sí, me acuerdo mucho, por ejemplo, de esa marca de Raleigh. Sí, pues aquí cuando llegaron los europeos lo que hubo eran plantaciones ya sea de algodón o plantaciones de caña o plantaciones de tabaco. Eran los principales productos de la industria de las colonias. ¿Y a poco a los blancos no les daba asco meterse a la boca lo mismo que los aborígenes? No, porque si te das cuenta ahí hay una... Es que lo hicieron como de élite, ¿no? Eso es lo que se llama apropiación cultural. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente como ahora hacen con nosotros, ¿no? No. Ahora imaginen, ¿no? O sea, para verlo ya nosotros en nuestros zapatos. Por ejemplo, ¿qué les digo? Esta madre, para los de mi generación, hace 30 años... O sea, tanta mercancía, tanta comida chatarra, no era accesible, no existía. O sea, yo me acuerdo que esas cosas las traían cuando un familiar se iba al gabacho y las traía. El tío mojado, ¿no? Ajá, o cosas así, güey, ¿no? O sea, este chiquitín ya no sabe lo que es la payuca. No, y ahora...
No, y ahora... ¿Qué crees que no? Y 30 años después, ya nos absorbieron. Ya estamos consumiendo lo mismo que los pinches gringos, güey. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, bueno, sí, es un proceso de colonialismo, ¿no? Ya lo sé, pero a eso me refiero. Eso pasó con el tabaco, de ser algo, una cosa sagrada, empezó a ser así como, o sea, lo podemos representar por la imagen del conquistador arrebatando del tabaco al indígena y diciendo, no, ahora es mío. Yo también veo... Y, por ejemplo, ¿cuáles eran las vías de consumo antiguas? Porque, bueno, ahorita Pues, lo más por el culo, güey, seguramente. lo más común, pues es fumarla, ¿no? Pero yo me imagino que antes, igual que, por ejemplo, las hojas de coca, ¿no? Antes bueno, se mascaba o se... Bueno, mira, yo he sabido, por registros históricos se sabe que se enrollaba, la hoja se secaba, se enrollaba y se fumaba, los puros. O también se molía. Como los cubanos. Y se mezclaba con cal y se aspiraba. Como el rape. Ajá. Por cierto, saludos a Andy Pandy, que está en los controles. De cal aspirada. ¿Y en qué momento se vuelve un problema, güey? ¿Qué es tabaquismo, güey? O sea, porque una cosa es la planta y la planta muy bonita acá, este pendejo, güey, pero ¿en qué momento se vuelve un problema? Bueno, el tabaquismo ya es cuando estamos hablando de una adicción. O sea, digamos que el tabaco, o bueno, la segunda parte de lo que es el tabaco, es ¿A partir de cuántos cigarros es adicción? tiene Uno diario. uno diario. Así es. Por más de un año. Pero Estoy bien, man. Yo por eso me tomo 3 cuartos. digamos que entre otras muchas sustancias, como que la más importante, la que más ligamos al consumo del tabaco, pues es la nicotina. Y la nicotina es una sustancia que, entre otras cosas también, estimula receptores que están relacionados, digamos, a la noradrenalina y a la dopamina. Entonces, digamos que eso, a la hora de estimularlo, o sea, digamos que no pone más alerta. Danos ejemplos que también estimulen la dopamina y la serotonina. No, de hecho, la serotonina casi no la estimula. Bueno, Pero- dopamina, güey, ¿cómo qué? La dopamina, pues por ejemplo, O sea, fumarse un cigarro sería... te concentras más. Pero, ¿qué otra cosa te libera dopamina? Sexo y otras drogas. Oye, ¿no sirve la masturbación? Sí, de hecho sí. O sea, De hecho, de ¿es ahí lo mismo fumarse un cigarro que jalársela? de hecho Pero te viene tardas ahí. más. Sí. De hecho, A ver, no, güey. No sé. de hecho, lo O sea, no segundo puedes es estar un en la poco más calle. sano. Depende del video que veas, güey. O sea, No, sí, güey, yo prefiero una chaquetita, ¿no? Pues sí, de hecho, Después mucha un gente sí cigarro. lo hace. Claro, es doble placer. o lo tienes aquí. La cuestión. Tienes 2 manos, güey. La cuestión es esa. Digamos que en todo el cuerpo tenemos ese tipo de receptores y funciona diferente. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado que después de un taco, un buen tabaco, por ejemplo, ayuda a cagar. Como Homero Simpson, para más placer. O sea, ¿Por qué ayuda a hacer caca? porque hay receptores nicotínicos en los el culo. intestinos. Estimula el Entonces- sistema simpático. Ah, ya ponte serio, cabrón. En el colon. Tiene receptores en los... ¿Quién dijo que receptores parasimpáticos? Y dijo, jaja. Ah, bueno. Los que sacan chistes del culo, güey, Sí. vienen ahí del parasimpático, güey. ¿Acá? ¿Cómo? Ok, la verga. Chingate un No, cigarrito, vamos a güey, ver para que otra te cosa. relajes. No, gracias. Estás estresado. Tiene receptores nicotínicos en los intestinos. Entonces, digamos que si tienes, por ejemplo, una función disminuida o una función alterada, cuando fuman, digamos que se acelera un poco y al acelerarse lo puede regularizar. Entonces te dan ganas de defecar y entonces eso ayuda un poco. Hay un Mucha capítulo de gente- Doctor House. Y mucha gente lo empieza a usar sobre pretexto de esto. O sea, muchas veces empieza así, ¿no? Que después de comer algo pesado dice, ay, necesito un cigarrito. Agarra, se fuma el cigarrito y van al baño. Y entonces empieza ahí uno de los ciclos. Porque insisto, o sea, como sí hay algunas características o algunas funciones que sí se Como los envacidos. estimulan después de cierto tiempo, y de hecho la nicotina
sí se hace adictiva, sí hace una adicción psicológica y hace una adicción física. Entonces, después de un tiempo, ya las dos cosas son difíciles de quitar. Primero, porque tienes la idea de que te da placer. Y lo segundo ¿Sí te da? Sí te da. Poquito, ¿No es la pero idea? sí te da. Ya, una pregunta, Doc. En la historia así como de la medicina, ¿dónde podríamos ubicar en el momento en el que, porque yo me acuerdo que antes hasta el doctor te recetaba fumar, güey, Sí. ¿no? Para los males del corazón. No, o Sí, sea, sí, claro. sí, no. Yo lo receto. Y bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo pasó de ser? ¿Cómo pasó de ser, bueno, ya todo el choque lo absorbe la cultura occidental? Y ahora, por ejemplo, porque estaba yo viendo los consumos de tabaco Maldito durante la capitalismo. Primera y Segunda Guerra Mundial, se fueron así de Claro, a las nubes. por el nivel de estrés también. Sí, no, claro. No, el y- tabaco siempre lo ponen y como el, algo relajante. El gobierno incentivaba, o sea, decían, órale, fumen. Estaban todos histéricos. Sí, está- Lo que sea que calmar a la banda, güey. Pues es lo mismo con los opioides, güey. Lo mismo con la coca, güey. Pues, Algo al le momento, tienes güey, que se dar, ocupaba, claro. güey. Exactamente, Sí, ahorita pues también. prácticamente como cualquier sustancia en la historia. O sea, la Coca-Cola originalmente era un tónico. un tónico para la tos, ¿no? Entonces, finalmente todas las sustancias en un momento dado. Con razón la primero señora se empiezan toma su coca para quitarse la tos producir. y la presión. Y entonces, insisto, y bien lo dijiste, por ejemplo, en las guerras, o sea, mantenían más despierta a la gente, mantenían más alerta, permitían que se concentraran más, ¿no? Y daban la sensación de que veían Sí, mejor y que oían mejor. Aparte, yo he oído ese comercial que sale en la radio, güey, que dice que la metanfetamina se la daban los nazis a sus militares. Sí. Ajá. Sí, yo creo que Sí, cuando lo sí. escuché. Me cagué de la risa. No, y por ejemplo, o sea, no me voy lejos. O sea, ¿se acuerdan de La los, palabra prohibida. ¿se acuerdan de los comerciales de Marlboro? O sea, eran los pinches vaqueros que se iban mucho tiempo, así como los de la montaña esta. Brokeback Brokeback Mountain, Mountain. güey, sí, ya. Ajá. Le cagaron toda la y- publicidad a Marlboro esos güeyes. Ajá. Y estando mucho tiempo fuera, que tenían que cuidar el ganado, no podían estar como no alerta. Entonces lo Porque si no relacionaban. te coge por el culo, güey, como dice la película. Che jornada por Y legalmente estaba así papando moscas. Pero si te fijas, esos dos cabrones no fumaban, Sí, güey. güey. O sea, sí también imagino. Si te fijas, Heath Ledger y Jake Gyllenhaal no fumaran, güey. No dormido, güey. Culo dormido, culo perdido. Verga, compa. Yo tengo- Compadre. yo tengo- Bueno, es que ya estando solos allá, pues uno nunca sabe. Es como el que vive en la Magdalena Contreras. Pero, Se va. como De todo, repente no sabe. como todo en esta vida, de todo lo bueno tiene siempre una parte mala, ¿no? No, güey. Y entonces ya cuando empiezan las adicciones, No, es jajaja. y ya cuando Sí. empiezan las enfermedades, que no, de hecho no, o sea, Hasta que hasta la te- mitad del siglo, después de la mitad del siglo es que ya lo empezaron a relacionar con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades renales, con situaciones de adicción, con problemas funcionales, Pulmonares. con problemas pulmonares. O sea, digamos De que, disfunción eréctil. o sea, también. para que tengamos una noción, hasta los años 80 fue que relacionaron como factor de riesgo fuerte, digamos, o muy importante, al cáncer de pulmón. A ver, yo y tengo de hecho, una duda. Todo esto que nos dice, creo que no va a haber una persona que no sepa cuáles son los Claro. problemas Claro. o las enfermedades que te causa fumar. Y teniendo aquí al doctor Héctor Abdul, güey, le voy a hacer una pregunta. a ver, Tú como médico, mejor que nadie, ¿sabes cuáles son las problemáticas que vienen con el tabaquismo? Güey? Tú Claro. tienes la pinche cara de decirle a la gente, no fumes. ¿Por qué fumas, cabrón? Porque me gusta y porque puede. y porque puedo. Porque me alcanza. No, eso es obvio, ¿Por qué güey. crees? O sea, no es el único problema. O sea, hay muchas enfermedades que son así que tú sabes que hacer algo te Cambia hace la un mal, situación. güey. O sea, te estás matando, güey. Y lo sigues haciendo. ¿Por qué? No, pues es la historia de la humanidad, güey. Se llama adicción, güey. Y ya lo hemos se llama, a platicado. lo mejor y por gusto también. O sea, a mí sí me gusta. De verdad me gusta. O sea, tampoco estoy así de que me levanto en la ya me madrugada y a fumarme un cigarro. Ya me está viendo como que me quiere partir la madre, güey. Ya. ¿Y por qué me estás preguntando eso, hermano? ¿Por qué?
Quedaste que íbamos a hablar de psicología, güey. Quedaste que esto era serio, ¿no? ¿Por qué me Queríamos hablar a Día del Padre, güey. Así, no de tabaquismo. Pero es que ya Aparte es muy social, de verdad. O sea, desde que empieces en la secundaria o en la prepa, te vas a tomar un No es café que y un recomendemos que cigarrito. empiecen en la secundaria o en la prepa. Guiño, guiño, ¿no? Se van a quedar enanos. Claro, Ajá, o sea, el efecto, ¿no? De serotonina, bueno, dopamina. Con el alcohol no te metas, güey. Con el alcohol no se metan, güey. Ahora, de todas las adicciones que las aceptan, claro, de todas las adicciones que aceptan es lo que más puede hacer en público. También es lo más una fácil. hipocresía, güey, que se acepten unas adicciones. y Claro, otras no, claro, güey. incluso hay adicciones que no generan tantos daños. Y el vas a cigarro que ya vas a empezar tú también, de que afecta chairo. todo No, lo y que peor. aparte está probado, ¿no? Claro, Está o sea, probado. eso está claro, pero te aceptan socialmente, está aceptado el cigarro y lo puedes hacer esperando afuera de la tienda o esperando el camión. Pero a ver, está Todos lados, se puede aceptado, el cigarro está aceptado igual que el café socialmente porque inicialmente o sea, eran el mismo tipo de estimulación. Es que no, es que más bien no se supone que te hacía estimula, trabajar pero mejor. no cambia tu comportamiento, es por lo que veo, porque todo lo que te hace cambiar de comportamiento, Ah, bueno, o podemos pero decirlo así ya machairo, así de te cambia el switch, te cambia la perspectiva, es peligroso. pero sí te peligroso. cambia el comportamiento, pero te cambia el comportamiento una vez que ya se hace Pero no es tan adicción. drástico. Sí. bueno, sí, una vez que sí, O sea, sí, personas Porque que ahí tienes a la gente que dice que Ajá. fuma por gusto y no porque es adicto. Sí. O sea, ¿Por qué te estás señalando, güey? Te no, señaló. no, dije. ¿Dijiste las dos acaso? Sí, o sea, finalmente es una adicción tanto física como psicológica. Y de hecho, hay una vertiente que, por ejemplo, y particularmente en México, estamos hablando de que hace menos de 10 años se empezó a ver que los fumadores ocasionales son más que los fumadores, digamos, diarios o los Claro, más sí. frecuentes. ¿Por qué? Porque los frecuentes sí lo está relacionando directamente con la adicción a la nicotina. O sea, hay gente que siempre vive estresada y que no puede dejar de estar sintiendo los golpes de nicotina. Permíteme, güey. Otra pregunta. Los golpes de nicotina. Pero la gente ya que llevas es media hora ocasional, hablando. la gente que es ocasional dice que sí lo hace Sobre por el tema. placer, güey. Ah, Y lo hace por placer porque no tiene como esa necesidad de estar recibiendo la nicotina, pero sí hace la cuestión psicológica de que volvemos a lo mismo. O sea, todas como las bondades de estar fumando eso, o sea, dice, pues de repente pues, tomo un seas cigarrito. hipócrita. O cuando estamos tomando, pues es socialmente Maldito aceptado. hipócrita. Bueno, pues agarras Sí. y entonces lo tomas. ¿Tú cuándo fumas entonces, güey? A ver, nunca, ¿tú cuándo cabrón. fumas? No es cierto. Cuando Entonces, me ve fumando a mí, sí ¿me has visto antoja el fumar? cigarro. Sí, claro. Sí, Bueno, claro. pues ya sabes, güey. Entonces, ¿para qué preguntas? Entonces, pues sí, güey. A ver, tú fumas cuando Entonces- estás pisteando, güey. No, no siempre. Pero se le antoja. Yo también soy Ah, de no, los que sí. fumo cuando pisteo. ¿Por qué, güey? Se me antoja, güey. Se me antoja. Bueno, Les es que yo sabía antojo, que claro. esto es, si les es- antoja. que no sé cómo está el pedo, pero esto es vasodilatador y esto es vasoconstrictor el cigarro. Y por eso estás así. La simbiosis perfecta, ¿no? No necesariamente. Yo creo que tiene más que ver con la cuestión social que otra Es cosa. social, O sea, es- ese Para que ves a alguien más fumando y se te antoja. ajá. Particularmente esa situación en la que la gente normalmente no fuma y cuando está en una reunión o algo y está tomando Alguien otro fumando tipo y de que droga, tiene se la antoja, oportunidad. es específicamente social. Sí, una Exactamente. forma de acercarte. Es más, güey, hasta Hay para personas que no les gusta el cigarro y nada más por incluirse en el grupo. Para ligar, güey, No, así ves una morra con sus cigarros. Ay, préstame tu encendedor, güey. No hagas eso, güey. Eso- Oye, ¿no quieres un cigarro? Exactamente. ¿Y qué No, que señora te que demandes, oíste, güey? Es a lo que. De ahí te vas a enganchar. Ahora piensen esto. Esa percepción, Sí, esa y de hecho- percepción de la que hablan es pura pinche mercadotecnia, güey. A huevo Sí, que a sí. huevo, A huevo sí. que sí. No, güey. güey. Pues Claro, estamos de en hecho, esta claro, realidad. güey. Es mercadotecnia. O sea, eres cool porque fumas. Mira, el Eso sí, siempre se empieza con esa idea. 64% de los fumadores, por ejemplo, en ¿De México, dónde sacas esa estadística? de un artículo, pendejo. El 64% de los fumadores, De un artículo del Prichos. Yo lo vi. no, güey, del INER, por si te interesa.
El 64% son de estos fumadores que son ocasionales. Pero se cree, dentro de la estadística, que de esos, un 20% seguramente van a hacerse adictos a la nicotina. Yo creo que un 40. Bueno, el artículo decía 20, pero... Si no es de creencias, es lo que... No, eso es por el Lo que- estrés lo que también dice vive la la gente, ciencia. hermano. es lo que Es estrés. Ahora, Yo depende, tengo otros datos. depende del país, pero por ejemplo, aquí en Yo México tengo otros datos. que hay 15 millones de fumadores. La última, ¿Y quién los contó, güey? pues la en Sanud y la otra, la de adicción. Iban todos por la calle y cada que veían un cigarro prendido, güey, era acá 1, 2, 3, 4. La encuesta nacional. Toda la pinche ciudad. La encuesta nacional de salud y la encuesta nacional de adicciones, güey. Y esos dicen que más o menos son 14.8 o 9 fumadores en el país. Bueno, Y de esos, por ejemplo, se ha llegado a ver que Faltan hasta cifras. 50,000 o 51,000 personas pueden llegar a morir relacionados por el tabaquismo al año. ahora, ¿qué se aconseja ustedes como expertos en salud pública como tratamiento? ¿Cómo se Para el previene? tabaquismo, ¿Cómo se previene y cómo se trata el tabaquismo, güey? Causa muchos problemas y eso ya lo prevención es... Mira, la prevención es incidir, se supone, igual que el resto de la demás problemática. Niñez y adolescencia. El único problema es que justamente el tabaco, como es legal, entre muy comillas, permite que se vayan abriendo puertas entre las O sea, relaciones humanas. tu propuesta sería que se haga ilegal el tabaco. No, porque volverlo a hacer ilegal es exactamente lo que siempre andan pregonando ustedes y que es lógico, ¿Cómo de que al ustedes? momento de hacerlo, ilegal, la gente lo va a buscar. Lo que queremos es la legalización, ¿sí o no, carnal? ¿De qué? De todo. No, Todo. no, de todo no. De todo. Del asesinato, güey, de todo. No, no estoy de acuerdo. ¿Sabes? Vivienda Entonces- Contreras, güey. No. Se supone que así, para prevenir solamente están las actividades de promoción de la salud. Ahora, en Mira, cuanto a yo los creo que tratamientos, Una muy buena acción de promoción fue la película de Breakback Mountain, donde vimos que los vaqueros pueden divertirse sin fumar. O sea, después de años de ver a Raleigh, de a Marlboro, viendo vaqueros fumando. No es necesario. No es necesario. No es necesario fumar, chavos. O sea, no fumen. O sea, No puedes puedes ser vaquero, divertirse tienes que ser con algo fumador, más chavo. sano, más natural, así como Puede destruir anillos. como ¿no? sexo anal, así, más divertido. Pues sí. Sí, sí. Se estarán riendo. Bueno, pero no. esa es una prevención para, por ejemplo, el tabaquismo. Yo creo que para cualquier adicción es la prevención del ocio. O sea, de verdad, todas las personas que Qué no fascista hacen me nada. salió así. No, es que de verdad. Vamos a poner a trabajar a la gente. Conoces para que no personas se- que hacen muchas fumando. actividades y de verdad no fuman. Ay, Y ¿cómo viven en alto ¿Cómo estrés. no, güey? Pero viven en alto estrés y Güey, yo lo vivo. No. Yo lo vivo y digo, güey, ¿cómo no seas fumas, güey? mamón, güey. No te creas, también hasta el tabaquismo tiene, si lo pudiéramos Tiene medir, estatus, que seguro güey. que se mide, vas a ver una curva según la clase social, güey. Bueno, También, o sea, es que Además, sí, también, o sea, también. el tabaquismo como la otra adicción que es el alcohol, que son las dos, digamos que las dos legales y más comunes, o sea, tienen también sus fases. Entonces, cuando están en fases precontemplativas, la gente así lleve años haciéndolo, no sabe, no relaciona que tiene un problema, entonces lo va a seguir haciendo y le va a valer madre. Cuando se empiece a dar cuenta o cuando lo relacione con algún problema físico, que además pasa mucho tiempo desde que inicia a que lo percibe, digamos que pasa la fase contemplativa y después ya empieza la fase de acción y todo eso. Entonces, una vez que ya está en la fase de acción, o sea, cuando ya la gente quiere dejar realmente de fumar, hay dos vertientes. Hay ¿Por qué una, la gente busca dejar de fumar? pues porque ya te dije, ¿no? Que tiene puede llegar pero ya a tener empiezas un a problema. toser bien feo, ¿no? Yo un creo que ya problema cuando toses sangre, físico. Y entonces con sangre, ¿no? yo creo que ya lo debo de dejar, ¿no? No, ¿sabes qué? Doc? Yo veo una pregunta. Yo, en las políticas públicas, yo veo un pedo de que, pues sí, nos está matando, pero no nos mata tan rápido como para preocuparnos. Y aparte, pues, No es el COVID.
genera industria, genera ganancias. Sí, pues es que es súper claro. O sea, un cigarro o una Bueno, pero por cajetilla. mucho que lo pongan las industrias y todo lo que dices, depende también de la persona. Pues si no quieres fumar. No, Pero a ver, vamos. es que no te creas. O sea, todo esto yo te lo estamos hablando. Mira, todo esto No gastes. era lo que yo estaba hablando con Manuela otra vez. No, mira, esto lo tienes que usar estadística, así como ganado, como los veterinarios hacen cálculos para el ganado, así se hacen los cálculos, los estadistas. Persona. Mira, los estadistas pueden. No está tan grave. Un gobernador sabe de lo mismo de un rancho que de un país, güey. Es exactamente lo mismo. Somos reses, güey. Somos un número que tiene que manipularse López para Gatell obtener vas a estar algo, hablando. ¿no? O sea, es eso. Sí, no, en serio. Y entonces yo, por ejemplo, te digo, no, o sea, realmente si fuera un problema que amenaza al sistema, como tú lo ves, el COVID, ve lo que movió el COVID, güey. Porque en efecto empezó a afectar el funcionamiento del sistema y entonces se quedaron así como, no. Y el COVID aumentó la adicción al cigarro. Te das cuenta que que existen los recursos, existe todo, güey, pero la intención es lo que falta, güey. Y entonces esto también devela, güey, que pues, este problema es un problema que se detectó, se sabe perfectamente lo que sucede. Es más, es un problema controlado. O sea, agarras y dices, se lo administramos. Es necesario. Dáselos. Es más, súbeles el IVA, güey, lo van a pagar, güey. Súbele. Sí, claro. Sí, no. Ahora, yo tengo una duda. O sea, se baja, pero Ajá, pero. son restricciones. Pero mira. Pendejas. O sea, lo que dice aquí el arqueólogo es completamente cierto, porque, por Yo ejemplo, no puedo confiar en en él el- porque está desnudo en una foto. en el país solamente, la Ciudad de México y me parece que 12 estados tienen una Ya está inventando ley. datos otra vez. No, güey. No, Tiene pero- una ley específica donde no hay, donde hay zonas libres de humo de tabaco. El resto de los estados, o sea, los otros veintitantos, no la tienen. Qué bueno. Entonces, y no la tienen ¿Cuáles son, justamente. César? ¿Cuáles son? Y no la tienen justamente porque pues, todo el dinero Porque que da. no o nos sea, importa que se mueran los de única otros razón por la estados, que- ¿no? La única ¿Quién le importa al Tlaxcala? O sea, No, bueno, es que ¿saben qué? También yo Puedes veo ir que fumando también en la viene carretera, detrás de la todo escalera de todo el estereotipo que está alrededor del consumo de tabaco, que también obviamente es así de, ahí les va, o sea, perdón, es como muy pinche macho, güey, muy patriarcal, Eso sí. muy así del occidente, así el falo, ¿no? Ahí se ve claramente el falo con el cigarro, con el tabaquismo. pero si son machos, ¿por qué lo chupan el falo? No estamos hablando de chupar falos, tú lo estás sacando, güey. No Tranquilo, tiene nada que ver. Dijiste, No, forma el de falo como figura de lo masculino, de lo dominante, de... Pero el macho Eh, está chupando. No, la pero figura de- no, pero pero es que eso no tiene nada que ver, güey. O sea, estamos hablando así de, vámonos así como el código da Vinci, Eres un güey. degenerado. Símbolos que se ha olvidado qué significan, güey. Y tú ahorita lo que tú nada más ves es un pito y quieres chupar, güey. O sea, el falo significaba otras cosas en otros tiempos. Ajá. Tiene otros contextos. Pero el falo generalmente se usa para representar el poder de los hombres. Porque ¿por qué se representaba el falo? Porque era algo que la mujer no tenía, güey. Entonces era lo que Sí nos hacía tiene, diferencia. Pero chiquito. No. no. Pero O sea, tú date cuenta y viene y lo puedes rastrear desde muchas cosas. Por ejemplo, los obeliscos egipcios o romanos o griegos tenían O gringos. eran falos, güey. O sea, eran falos. De ahí, o sea, esas figuras devinieron de yo soy, o sea, literalmente decía, yo soy el más verga. es que esa ideología de la que tú estás hablando provino de Por eso, sí. el verga. despliegue de poder masculino a través de la conquista, la muerte, el dolor, todo lo que Ajá. ejerce la fuerza. ¿Y qué tiene que ver ¿No? con el cigarro entonces? Es lo mismo, güey. Pues es lo mismo. Si tú quieres ser un hombre, lomo plateado, bien Fuma. chingón, así. Es parte. Como los actores estos de cine de los te haces años daño, 20, ¿no? Eres bien macho, te haces daño, te estás pudriendo, pero soy el más verga. No, pues véanlo. En la idiosincrasia mexicana, de hecho, sí. O sea, es clásico el ejemplo de una persona de El más cabrón. de cine clase de oro. obrera, güey. Trabaja en una fábrica de la verga, lleva Se 20 chinga. años ahí, güey. Chinga Y es un su güey que siempre tiene sus cigarros ahí. Introspectivo, ¿no? El don Se que lo siempre fuma. ves fumando, güey. El don que siempre ves fumando. Y que contesta con monosílabos. ¿Cómo está? ¿Dónde?
Bien. Ey. Tú lo ves con los pinches labios morados. Ahora, güey. una pregunta, güey, ya para concluir. Ya sabemos que es un problema que requiere mucha atención, pero también una gran parte de introspección. Ya hay mucha individual. tensión. Desde la cajetilla de cigarros ya hay mucha tensión. Ya te están diciendo que te vas a morir de cáncer. Ajá, o sea, es algo individual, menos güey, alguna otra y complicación. muchos factores sociales como otras adicciones como el alcohol y etcétera. En verdad, podría ser una solución el romper el sistema industrial, güey. ¿Qué tanta diferencia hay entre un cigarro Eso es, comercial es lo que y yo un diría. cigarro Es, lo natural? que, es que, bueno, en primero, pues todo esto ya no sabemos ni O sea, yo he visto muchos en videos donde el primera- en cigarro primera- comercial no, tiene mucha mira, más güey, no te mierda puedo asegurar, güey, que lo que los fumemos artesanales. en los tabacos comerciales sea tabaco, güey. La verdad, no. La verdad, no. Ahora imagínate. Es como la sal de la horrera, que no es sal, güey. como Y el la azúcar, imaginen la cantidad de tabaco que se consume. que es mitad y mitad. Que se consume a diario. Dudo de verdad que la industria pueda generar tanto tabaco, güey. Entonces tienen que rebajarlo con algo, güey. Tienen que hacer algo, güey. Como la cocaína. No, o sea, como Pero todo. además, o sea, es exactamente lo mismo que, por ejemplo, con las bebidas endulzadas. O sea, llega un momento en el que las empresas tabaqueras no solamente invierten en tabaco. Las empresas tabaqueras tienen dinero en muchas industrias, incluyendo la misma farmacéutica. Entonces, como tiene tanto dinero, o sea, y como se maneja tanto dinero, incluyendo van a cancelar. Es que entonces no, por eso. por eso es que no lo quitan. Por eso. Y contestando lo que comentabas hace ratito, güey. lo que comentabas hace ratito es, como es una adicción, sí, causa problemas, sí, pero como no son inmediatos, como bien lo dijiste hace ratito, pues lo No mantienen hay controlado. tanto pedo. Ajá, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque no se va a morir un niño que se fuma una cajetilla en ese momento. No se va Oye, a no morir. estés diciendo eso, que los niños fumen. No, pero sí lo hacen. Pero Sí. ahora, sí existen los casos, porque sí existen las situaciones a veces en que pueden hacer, por ejemplo, una falla renal aguda o alguna cosa así, pero es muy rara. Es muy, muy rara. Entonces, estamos hablando de que es gente que te va a consumir esa cuestión por más de 40 años, en el mejor de los casos. Por más de 40 años. O sea, si no se muere antes, Ya tiene. o sea, y un niño empieza a fumar entre los 8 y los 12 años, o sea, desde esa edad, Que no estés diciendo eso. desde esa edad empiezan, güey. Cuidemos a los niños. Desde esa edad No le por lo vendan a menos menores de edad. van a estar fumando 30, 40, 50 años. O sea, ¿a poco nunca han escuchado el típico de ya no fumes al abuelo, no? Ya no fumes, abuelo, te va a dar cáncer. Ay, llevo 70 años fumando y me voy a morir de otra cosa menos de cáncer. Pues sí, también eso es cierto. O sea, el cáncer no es el mayor problema. O sea, les da enfisema, se ponen hipertensos. O sea, esa gente se muere normalmente de un infarto. De algo me he de morir. Ajá. Se mueren más de un infarto o de falla renal o de algo así que de cáncer. Pero ahora, ven cómo todo también está ligado a relacionado. una ideología. Es que está ligado a una ideología, si se dan cuenta, porque Sí, se repite en todas partes. Bueno, ya, güey. Ya, se acabó, güey. Ya, terminamos. Terminamos. ¿Por qué? Se acabó, güey. Si quieren segunda parte, comenten aquí, aunque nadie nos está viendo ahorita. Comenten. Si quieren una segunda parte, seguimos. Nos faltó hablar un poquito Nuestra más del familia, nuestra tratamiento. familia que nos ve. Sí, tía, por favor, comenta. Y a veces, porque Sí, por favor. Le interesa más la novela. Sí, güey. Es que me dan huevas. ahí se hablan mucho. Todos, güey. Yo creo. Bueno, Se güey. rompen a lo pendejo. No, es que tenemos Es que inventas datos. tú ¿saben qué? también, Tenemos güey. que hacer un capítulo Pinche Andrés encuerados, Manuel. güey. Encuerados, así. Hay que salir encuerados en un capítulo. güey. Tú ya saliste, güey, en un Por eso, meme. o sea, Pues de Solo- una vez. ¿no? solo así jalamos. Para subir el rating, güey, no mames, güey. Nos van a censurar. Menos nos van a ver. Ahora va a ser YouTube menos 50,000 vistas. Menos 50 vistas. Conclusiones, Nicolás, por favor. Pues bueno, yo quisiera ser muy conciso en lo que decía de las políticas públicas. Realmente esto, o sea, ya sabemos que es un problema y no se resuelve, es por puro negocio. Entonces ahí estamos sobreponiendo una cuestión de ganancia, una filosofía de mercader contra la vida, ¿no? ¿Estás escuchando, Secretaría de Salud? Sí, nada. Sí, los estados son un asco. Anarquía. Declaraciones, Por favor,
Vicentín. ¿Qué? Conclusiones, ya, güey, vamos a la verga. Pero en el año No, 1938. La conclusión, Hay que prohibir el la cigarro. conclusión hace ratito la comentamos. O sea, no hay otra más que tratar de hacer promoción a la salud, tratar de educar a la gente para que no haga esas La cosas. gente sabe. Y si las prueba, pues finalmente tratar de dar mejores soluciones. Como dice aquí, explotarlos, que pongan a hacer muchas cosas y que no se pongan ahí a fumar. Ahora, Ponerlos a trabajar. Ahora, sí hay forma de dejarlo, pero lo importante es sí acudir a una clínica de tabaco. Lo importante es, aparte, llevar terapia, porque solito no se puede por la cuestión ¿A psicológica. dónde puede acercarse la gente? Entonces, pues inicialmente puede acudir a su centro de A salud nivel gubernamental, ¿no? y acudir a clínicas específicas de tabaco, donde se les va, donde O sea, se les puedes da googlear normalmente clínica del tabaco. acompañamiento. Centro de De hecho, sí, adicciones hay centro integrales. de- O puedes llamar a la línea de la vida. Así es, también sirve para el tabaco. Muy bien. Y ya con acompañamiento, si realmente interesa, se puede llevar a cabo una terapia. Hay recaídas, como siempre, en cualquier tipo de adicción pueden haber recaídas, pero aquí lo importante es que se lleve un acompañamiento y si se puede dejar, sería lo mejor. Y a partir de que se deje el tabaco, se mejoran muchos problemas físicos. Como la Mientras no se disfunción. deje, seguirá. Conclusiones, querido doctor Abdul. Sí es un problema de salud, realmente. No es algo que deberían de hacer. Una vez que tienes la adicción, sí cuesta trabajo porque aparte se te hace como yo creo una parte de tu vida. Y ¿No? lo va a seguir Sí, haciendo porque Como quiere. rutina, ¿no? Como rutina, claro. O sea, es como... No sé. Sí, O sea, se hace como una rutina. O sea, sales de tu casa y en lo que voy a... No, y espérate, y si sacaras esa pieza del pedo, entonces todo se te desencaja, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad que sí? O sea, Sí. eso es cuando ya es un problema. Porque, no, si imagínate aquí, si nos está viendo Marta, O sea, yo creo que Marta cada quien Irene, tiene un ritual para levantarse, ¿no? A lo mejor te levantas, haces pipí, te bañas. Café y cigarro. Café y cigarro. mames, Muchas cabrón. personas, y si no lo Sí, tienes, güey. malas. Sí. Pero es algo como prevención. Prevención ya hay muchas, ya hay a nivel red social, en cualquier, hasta en la radio puedes encontrar que el tabaquismo es malo, ¿no? Entonces, yo creo que depende de ti tu salud. Si quieres seguir con el gusto, sigue adelante, sabes de lo que te vas a morir, después no estés chillando. Claro, sí, aquí que no No le sean eches la pendejos. culpa a Dios cuando tengas cáncer de boca. Claro, ¿no? Así, no, ¿por después qué estés me mandas chillando? esto, Dios? güey? Si no lo aceptas, mucho No mejor. chingues. Eso será la mejor opción. Yo como veo que son ratas muertas, pues yo no soy rata. Entonces, Sí, güey. pues, no Ya, puedo huevo, fumar, ¿qué tiene que ver la rata conmigo, tagado, no? Ni soy feto, güey, así. Yo ya nací. Yo ni estoy embarazado. Ajá. Mis conclusiones rápidamente. Yo veo dos sopas. O sea, como todas las adicciones, o cambiamos el sistema sociocultural, económico en el que vivimos para poder evitar y dejar de oprimir tanto a la gente que orilla a las adicciones, o lo hacemos de una manera responsable y lo más saludable posible dentro de la adicción. Y pues sí, o sea, creo que investigando un poquito van a ver que el cigarro comercial que se vende está lleno de basura. Pues a lo mejor verse un poquito más chairo. Si ya fumamos, pues buscar algo que te Algo haga orgánico. el menos Aunque daño te salga posible, más caro. pero que te va a dar el Claro. mismo placer, pero pues, va a tener menos repercusiones, ¿no? O sea, intentar mitigarlo, porque la gente, o sea, no creo que sea algo de conciencia, porque la gente sabe qué hace Sí. y cuáles son los riesgos por hacer esto. ¿no? No, O sea, y por ejemplo, pónganse abusados. Digo, este es un paréntesis chiquitito, pero pónganse abusados con Sí, los claro. cigarrillos eléctricos, porque esas cosas ya Todavía cada, Está mucho cada peor, día, Claro, Pues bueno, suele ser ajá, todos cada, los cada día metales, se ¿verdad? prueba más de que es más dañino aún que el pinche cigarro. Ah, también, paréntesis también, que aguas con los cigarros que venden en el mercado, que son los chinos. Afuera del metro, están peor. no, los chinos. La cajetilla de 20 pesos. Sí, aguas, ¿no? Sí, de aguas, hecho, sí. en el Es mismo lo natural, artículo, güey, o sea, es lo natural. en el mismo artículo De dice repente, que el 10% de las cajetillas que compran Ya estoy inventando son ilegales. datos otra vez. Entonces, aguas. ¿Son qué? Son piratas. pues. Entonces, tenemos esta ventaja que Saben a justamente esta droga es natural. Fumen marihuana mejor, ¿no? Entonces,
No digas eso tampoco, güey. Quieren mantenerse despiertos, amigo. Por eso nadie nos ve, güey. O sea, uno diciendo fumen Quieren mantenerse despiertos, no tan el otro tranquilos. diciendo niños, váyanse a fumar, güey. Pues, güey, ya, ¿sabes qué? Vamos a terminar. Esto fue Informol. Espero les haya gustado, espero les haya divertido, espero les haya causado muchas dudas. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse, den likes, métanse al grupo de Formol Vulgares arriba. Sigan la página de Facebook, Instagram, TikTok. Nos vemos la próxima semana. Bye, no fumen.